cómo detenerlo. Hemos estado discutiendo, acuérdate, aquí le vamos a dar, vamos a hacer todo lo posible, amigos y amigas que ya llevan con Radio Revolución el tiempo que tiene la radio de estar funcionando, que ya va para su tercer aniversario ya a nivel global. Recuérdense que Radio Revolución se inicia a nivel local, regional, y dadas las grandes demandas de todos ustedes, es como se decide, el grupo decide, el equipo decide irse ya globalmente, y es que se eligen temas. Siempre elegimos temas de acuerdo a las distintas coyunturas a nivel global, con algunos énfasis algunas veces en América Latina, en Centroamérica, en Estados Unidos. Ahorita hay un punto importantísimo que hemos venido trabajando ya desde algún tiempo, y aquí está la lista, aquí están todos ustedes, confiando, dicen, que se decida el señor Nayib Bukele en El Salvador de crear su propio movimiento y lanzarse a la presidencia. Muchos hablan Nayib Bukele para presidente y William Chamagua para vicepresidente. Sería una fórmula que no la pararía nadie, y otros han estado inclusive ya diciendo con una gran seguridad que el fascismo y el nazismo salvadoreño pueda estar llegando a sus últimos días. Obviamente, últimos días en este contexto no quiere decir días literalmente. Acuérdense que este fascismo, nazismo se ha estado imponiendo en El Salvador por siglos, y muchos de los que viven en ese país lo saben muy bien, que ha sido y sigue siendo propiedad ese territorio de unas pocas familias que todavía tienen un control absoluto, 80-90% de lo que es el aparato económico y político de la nación, independientemente de que si hay un partido político de derecha, de izquierda, de los militares, del centro, etcétera. Ahí se sabe quién es el que manda. Recuérdense ustedes que esta es una serie que va en camino, y precisamente de eso se trata, de hacer un análisis histórico para ver cómo esa población salvadoreña, después de tantos siglos, pudiera hacer la diferencia, para que no sigan con ese cáncer, con esos parásitos que siguen extirpándole lo mejor que tiene a ese país. Ya se acuerdan ustedes en el último programa de que hablábamos de aquella coyuntura eleccionaria, y donde los Estados Unidos definían prácticamente quién iba a ser el ganador en aquellas elecciones de los 80 allá en aquel tiempo, que recuerdan muchos salvadoreños. De acuerdo continuando con el libro del doctor, aquí nos dice que un funcionario del Departamento de Estado decía que la derecha continúa siendo un grave peligro, y aún ahora peor, que ya está legalizada. La extrema derecha, ustedes saben que en El Salvador ella ha sido de corte hitleriana. De hecho, Hitler era el mayor líder, al que el señor Roberto Dawison alababa e inclusive lo adoraba todos los días. Hay algunas indicaciones que dicen que hasta tenía el busto y una estatua de Adolfo Hitler en su mansión. Añade el doctor en su libro que realizaron entrevistas,
y ahí decía, se hablaba de la historia de Arena, desde 1979, aquel golpe de Estado que Carlos Humberto Romero claramente dijo en una entrevista. El general Carlos Humberto Romero era el presidente en ese momento, y él lo dijo claramente, que había recibido una llamada del encargado de la Agencia Central de Inteligencia allí en el país, en donde le decía que ya en la tarde se tenía que retirar. Ya todo estaba planificado. Entonces, dice el doctor que hay mucho material que se encuentra grabado acá y guardado en archivos, dice en cajas, en videocassette, en El Salvador, en Guatemala y en Miami. Y dice que dirigiendo el movimiento estaban salvadoreños adinerados. Este es el movimiento, acuérdense ustedes, que desde Miami financiaba aún más a los escuadrones de la muerte, financiaba al terrorismo de Estado, que en los 80s no podía vivir obviamente sin ese canal financiero que obtenían por un lado de los 6 de las grandes familias que estaban en Miami, por el otro obviamente la Agencia Central de Inteligencia y todos sus aparatos dentro del país, y una tercera vía que era la directa del gobierno de Estados Unidos. Acuérdense ustedes que uno de los objetivos principales para que no quedara Dawisson de presidente era ese. Era tanto lo que este señor tenía a nivel internacional como asesino, que en las élites políticas y militares de Estados Unidos, ellos decían, no lo podemos dejar que quede de presidente porque obviamente acá vamos a tener problemas enviando más ayuda. Bueno, y lo dice el doctor, que en este movimiento que estaban estos salvadoreños adinerados, vivían, dice, en un dorado exilio, y provienen de un número pequeño de familias, legalmente llamadas las 14, que se fusionan por enlaces matrimoniales y que controlan los principales bancos, las principales empresas y casi todo el comercio exterior. Aquí añádele usted, obviamente, que tienen un control absoluto de lo que le llaman los partidos políticos. Alguien decía, los partidos políticos son extensiones de las empresas. Dice el doctor, pero como dijo la esposa de un acaudalado salvadoreño, el corazón del movimiento lo constituyen las familias de segunda, que son los gerentes formados en Estados Unidos. Hemos hecho bastante énfasis acá porque ahorita, por ejemplo, en el 2017, estos gerentes de segunda mano, alguien le llama lacayos o serviles, como por ejemplo el presidente del COENA en estos momentos, que se preparó en Estados Unidos y le sirvió a algunas corporaciones estadounidenses, y les sirvió bien y lo han premiado y le dieron la presidencia del COENA. Al que va a ser el próximo presidente de El Salvador, el señor que nació en Estados Unidos y que no es salvadoreño, es de madre, parece que es de madre española y padre de Estados Unidos, o al revés, pero el punto es que ni siquiera un padre ni el padre ni la madre son salvadoreños. Y ahí va para presidente. ¿Por qué? Porque la embajada ya lo decidió. De igual manera, pónganle atención ustedes, porque estos son puntos de referencia, por ejemplo, el caso hondureño, Juan Orlando Hernández, que es un presidente que a través de un fraude electoral ganó la presidencia, porque así lo quería la embajada. Y en Honduras es inconstitucional e ilegal la reelección. Pero como es el candidato que está desarrollando el programa de la agenda de Estados Unidos, entonces la embajada lo ha llevado a tal grado de que modificaron la Constitución. Y ahí va para presidente, ya hoy en noviembre. Y hay reportes que ya el fraude ya está.
todo planificado y todo va en orden, a que Juan Orlando Hernández, agente de la Agencia Central de Inteligencia, será otra vez el presidente de Honduras. Bueno, dice el doctor aquí en el libro que estas 14 familias son los impulsores y los facilitadores cordiales, legalmente vestidos, con sus ropas, allá en Miami, Beverly Hills, Santa Fe, y luego habla que en el caso, por ejemplo, de estas personas, dice, esta emergente clase media tiene un temor tan grande al comunismo que ni siquiera nuestros ideólogos se lo pueden imaginar, explicó uno de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Fíjese bien, aún los mismos gringos se expresaban de tal manera. Continúa el doctor en su libro y dice que quien, al igual que muchos otros funcionarios, no quiso ser citado con su nombre. No se citan los nombres. Roberto D'Aubuisson no es un caso aislado, dice el doctor. No quiere el poder ni para él ni para las 14 familias. Simboliza un nuevo desarrollo. Aquí hay mucho más de lo que nosotros, lo que hacemos, la política estadounidense, hemos dicho hasta ahora. El vicepresidente de Arena, acuérdense en aquel tiempo, y hoy en el 2017, Hugo Barrera, recuérdense ustedes que hay documentación que indica que en su corporación tiene una empresa todavía, ahí se torturó a gente y se asesinó a gente. Y era uno de los lugares en donde los escuadrones de la muerte practicaban estos tipos de asesinatos. Y repitamos, ¿se acuerdan ustedes que ya habíamos dicho, Hugo Barrera tiene una cicatriz de bala que le propinó un trabajador en su fábrica? Experimentó tanta alegría después de unirse a D'Aubuisson que compuso un himno de guerra, cantado fielmente por los areneros, titulado Tiembla, tiembla comunista. Mire el autor de el himno de Arena. Están hablando de Hugo Barrera. Habría que hacer no nos hemos detenido a hacer una investigación de dónde Hugo Barrera habrá sacado también él esas palabras. Se mantiene diciendo el doctor en su libro, si ustedes estuvieran comunistas en los Estados Unidos destruyéndole su Golden Gate y sus fábricas, también odiarían a los comunistas. Eso lo dijo Hugo Barrera. Dice el libro que Hugo Barrera nunca admitió haber participado personalmente en alguna actividad paramilitar. Sin embargo, otros miembros del partido Arena, que admitieron haberlo hecho, nos dijeron cómo fue evolucionando su actitud respecto a los comunistas, de odiarlos a matarlos. Pero se quejaron amargamente de que la prensa internacional distorsionaba sus acciones. La izquierda puede hacer estas cosas, pero nosotros no somos Robin Hood, ese es el punto, dijo Mario Radaelli. Aquí, de acuerdo al doctor, de acuerdo a su libro, Mario Radaelli ha sido un ex dirigente de Arena. Y sigue el doctor diciendo en el libro que tiene infinidad de entrevistas. En este escenario cambiante, los estados de ánimo se alteraron entre la paranoia y la confianza, nos dice el doctor. Las entrevistas generalmente empezaban a nivel ideológico y luego pasaban a puntos más concretos. Fue después de varios meses de entrevistas cuando se comenzó a tocar el tema de los escuadrones de la muerte. Lo que la derecha llamaba la parte militar. Aún entre nosotros mismos nadie tenía la visión global, dijo Ricardo Paredes, otro ex dirigente de Arena. Fíjese bien que estamos en el contexto de los 80s y estamos transportándole a usted este libro porque esta información nos ayuda y nos alumbra para entender